Dios le bendiga, hermanos y amigos. Es un privilegio, es un regalo de Dios tener acá en nuestro hogar en esta tarde al pastor Nilo Domínguez y a Julio Rodríguez. Y Nilo, hombre de Dios en Cuba por muchos años, va a estar Dios mediante mañana predicando en nuestra iglesia en el servicio de adoración a las 10 de la mañana. Te invitamos, no te lo pierdas, y será un privilegio, será una gran bendición. Y Julio, pues bueno, ya desde la casa, acá también está con nosotros. Aquí tenemos, bueno, hoy mi amor preparó un banquete. Me dijo, viene Nilo, hay que preparar comida buena acá hoy, con Nilo y con Julito. Y aquí hay, bueno, unos bisteces de carne de res por acá, ensalada de vegetales, tamales, frijoles, arroz, limonada y agua. Así que vamos a pedir al pastor Nilo Domingo que nos dirija en oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Gracias por este hogar, por la vida de Cabrera, su esposa, sus hijos, y gracias por estos alimentos que tú has provisto. Danos la fuerza, Señor, para predicar tu palabra. Gracias por estos alimentos. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a probar el sazón. Échame ahí una cucharadita, Robin. ¿En frijoles? Sí, adentro. ¿Seguro? Seguro. Un poquito. ¿Más? Ya con eso. ¿Nilo quiere ahí arroz? No. No. Ya con eso. No voy a comer un poquito de frijol acá yo. Estos frijoles son criollos. Que son unos frijoles dominicanos, que compro yo. Mexicano. Dominicanos. Entonces, ¿cómo los preparo? Mira tu chorizo. Sí, correcto. Esto es un frijol que yo compro dominicano. Es bien bueno. Se lo con un paquete de 20 libras. Y es un frijol tierno dominicano. Es bien rico. Muy bueno. República Dominicana es igual que Cuba. El clima es el mismo. Yo he estado varias veces allí, en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo. ¿Ha ido dominicano entonces? Sí. Y Haití también, Haití. Usted con el guía caminamos, ¿eh? ¿Ha estado en Haití? Ahí están en Haití. Con el guía de En Puerto Príncipe, está en la capital o en otro lado. En la capital y en una montaña. Está como 3 horas la capital. Allí hay una misión que varias iglesias en Miami apoyan. Y tienen varios orfanatorios para niños huérfanos. El famoso terremoto del año 2008 que dejó 200,000 niños huérfanos. Unas hermanas cubanas de origen haitiano fue las que vinieron a cuidar a esos niños. Y varias iglesias de Miami, entre ellas Northside y otras, los apoyan. Y ahí fuimos a llevarle ayuda y prediqué en una iglesia haitiana, en una montaña, aquello fue impresionante. El pastor hablaba un poquito de inglés, me sirvió de intérprete. ¿Qué te pareció Haití, Nilo? Mucha brujería, mucha oscuridad, Sí. pero hay cristianos. Se siente la presión diabólica entonces en Haití. Sí. El vudú es la religión africana y eso es brujería. Y por cierto, Miami está lleno de eso, pastor. Pero hay cristianos, en medio de la oscuridad hay cristianos. En esa ocasión visitamos como 4 orfanatorios Sí. pequeños. Un pastor, por ejemplo, tiene en su casa una docena de muchachos. Él los cuida con la ayuda de Iglesia de Miami. Sí. Ese pastor, que me acuerdo que era camionero, tenía un camión, ¿sí? Hacía viajes a República Dominicana, nos enseñó la capillita que tiene al lado de su casa. Y allí funciona una escuelita. Se le paga un salario a una maestra. Y tiene varios niños ahí. Había una veintena de niños. Huérfanos. El hijo del pastor habla inglés, él también nos sirvió de intérprete. Hay varias iglesias en Miami, varias, que atienden allí. Y el gobierno, en Haití no hay gobierno, en Haití mataron al presidente. Y después de eso no hay gobierno.
Hay una situación muy difícil. Las pandillas que hay allí. Bueno, no hace mucho salió por la televisión unos misioneros canadienses, no sé de qué país, que los habían secuestrado, que pidieron un rescate. Eso allí es peligroso ahora ir, porque no hay gobierno, allí aquello, pero el evangelio progresa. El evangelio progresa. Yo pensaba ir para allá la semana que viene contigo. La luz brilla en las tinieblas. Va para allá. Yo pensaba ir la semana que viene contigo para allá para ti. Vamos a ver. Yo vivo con un hijo mío, Cabrera, que tiene amigos en una ciudad que se llama, está al norte, Puerto, Cabo Haitiano. Cabo Haitiano. Cabo Haitiano tiene relación con Cuba, porque de ahí salió Máximo Gómez y Martí cuando fueron en el año 1895, fueron a pelear a Cuba. Salieron de Haití, de ahí, de Cabo Haitiano. ¿Quién es ese? ¿Nilito? O no. No, Jonathan fue el que me llevó. Acá. Prepáralo. Claro. Ese pastor de Cabo Haitiano habla español. Jonathan estuvo ahí en su casa, se quedó como 3 o 4 días ahí. Tiene varios niños, él le llevó ropita a los niños y una ayuda. Y le hemos mandado unas cajas que llegan. En Miami hay una empresa naviera de unos haitianos que dan viaje a Haití y llevan las cajas. Cobran $100, pero llevan la caja hasta la puerta del destinatario. Coge ahí. ¿Dónde la cebollita? Le puse un cuchillo por aquí. ¿Quiere, Este es el cuchillo. quiere vegetales, tú? Déjame contarte. Ese viaje, la única vez que fuimos, iba un grupo de la iglesia Northside. El yerno del pastor, Alfredo, casado con la hija del pastor, tiene que ver con las misiones. Y Jonathan fue con otro grupo. Habíamos 3 pastores. Llevamos varios maletines llenos de cositas. Salimos de allí de la ciudad de Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe hay un solo semáforo, uno solo en toda la ciudad, que está en el aeropuerto. Dios mío. Rentamos 2 carros, esos todoterrenos. Estos carros tienen 4 ruedas, porque esas lomas no las sube un carro normal. Llegamos como a esta hora, 5 de la tarde, al lugar donde íbamos a ir. El pastor nos había hablado con unas hermanas de ahí del lugar y prepararon éramos como 8, como 7 o 8 personas éramos. Ahí oscurece ya a las 6 de la tarde de noche. Y hace frío ahí arriba. Entonces fuimos caminando, nos quedamos en una casa de un amigo del pastor. La casa estaba medio construida, pero ahí nos quedamos. Hubo que dormir esta noche en el suelo, como el lobby. Un pastor llevaba una hija, se quedaron en el carro. Cuando llegamos a la capilla, que era un techo de zinc, sin paredes. Había, yo supongo, unas 100 personas, había allí, unas 100 personas. Y yo oía a aquella gente cantando en su idioma. Ellos hablan el creole, que es una mezcla de francés, español, inglés, es una mezcla. Yo llevaba un sermón preparado.
Pero cuando llegué allí y oí a aquella gente cantando en su idioma, me sentí en el cielo, me sentí que aquellos hombres y mujeres sin zapatos, sin zapatos, vestidos pobremente, pero estaban cantando con un gozo, con una alegría. Entonces cambié el sermón y decidí hablar del amor de Dios. Ese fue el tema, el amor de Dios. El pastor negro, el pastor haitiano me traducía. Fue una experiencia aquella tremenda. Wow. Nos cogió allí también, porque cantaban y cantaban y cantaban. No están apurados ellos. No tenían apuro. Por la mañana, a las 10 de la mañana, teníamos el otro culto. Ahí mismo. Ahí mismo. Eso en la montaña, en la montaña. Pero si por la noche había 100 personas, por la mañana había 200. Entre niños, jóvenes y adultos. La escena cambió por completo. Las mejores ropas que tenían, las mejores ropas, se las pusieron para ir a la iglesia. Llevamos cientos de cositas, regalitos para los niños, ropita para los niños. Uno de los carros se nos dañó, no tenía fuerza para subir. Entonces decidimos, ellos querían que nos quedáramos a comer. Habían matado un chivo, iban a hacer un chilindrón, pero se demoraba y decidimos no esperar la comida. Terminamos como a las 12 o a las 1 el culto. Yo prediqué. ¿Era un domingo? Ese domingo. Un grupito de los que íbamos cantaron un himno y decidimos bajar. Porque había un carro que tenía problemas. Llegamos a Puerto Príncipe de noche. No había luz en la ciudad. No había luz. Caminamos por las calles buscando un hotel donde comer algo. Al fin encontramos un hotel que tenía un restaurante alumbrado allí con una planta, supongo allí un generador. Entonces el grupito nos dividimos en dos partes después que comimos. Jonathan, yo y dos muchachas que nos acompañaban. Fuimos a dormir en uno de los albergues donde había varios niños allí. En ese albergue nos encontramos con que había dos mujeres cubanas de la zona de Baracoa, allá en Cuba, de origen haitiano. Dormimos esa noche allí. Por la mañana vimos que llegó una maestra que daba clase a los niños. Otro pastor fue con el otro carro que estaba dañado para cambiarlo. Le preguntamos a la maestra cómo, porque era el orfanatorio estaba en una antigua escuela que el terremoto había derrumbado en parte y el gobierno la había abandonado. Entonces nos contaron que el gobierno les rentaba a ellos ese local y tenían que pagar $500 una vez al año. Pero que había unos hermanos de esta isla de Jamaica, ¿no? Unos hermanos de Jamaica que le estaban ayudando. Y estando nosotros allí, vino un jamaicano y trajo el dinero para pagar ese año, porque hay que pagarlo por adelantado. Por cierto, en estos días, mi hijo Jonathan me dijo que tenían problemas económicos. Estábamos tratando de conseguir alguna ayudita para mandarle al que dirige que es un muchacho que se crió allí, que lo cuidaron allí, ya es un hombre ya, y es el que está al frente de aquello. Otra noche, nos quedamos 2 noches, otra noche nos quedamos en casa de un pastor que él maneja un carro, un camión, y hace viajes entre República Dominicana y Haití. Ese señor tiene una capillita y ahí vimos también una escuelita allí.
Y por cierto, tuve una experiencia tremenda. Cuando yo me levanté por la mañana y fui a ponerme los zapatos, tenía dificultad en ponérmelo. Y de pronto la esposa del pastor, yo no sé dónde salió así y vino y me abrochó los zapatos. Yo me quedé muy emocionado al ver a aquella mujer que parecía un ángel que Dios usó en aquel momento. Después de eso, mi hijo volvió. Sí. Mi hijo volvió. Y estuvo en ese viaje que fue a Cabo Haitiano. Yo no fui con él. Me era un poco difícil ya por mi salud. Pero en Cabo Haitiano estuvo 3 o 4 días. Él le llevó ropita a las hijas del pastor y medicina. Yo le envié muchas medicinas que me dan en la clínica, esas over the counter que le dicen, y le llevamos. Y él va casi todos los años, Pero me dijo, papi, es muy peligroso ahora porque no hay gobierno, allí no hay autoridad. Allí hay pandillas que controlan distintas partes de la ciudad. Una pandilla controla un barrio y otra controla otra pandilla de delincuentes. Pero bueno, Dios está en control. El pastor que fuimos con él allá a la montaña tuvo un accidente. Él tenía una motico, esas moticos que son eléctricas. Se cayó por un despeñadero y se fracturó la cadera, operarlo, no quedó muy bien. Pero él ha seguido en contacto con ese hijo mío Cabrera. Él no es pastor, pero él tiene un corazón misionero. Él estuvo 2 años en un barco. Hay un barco que se llama Logos, el Logos. El Logos, ¿te acuerdas? En la Biblia es la palabra, el verbo, ¿no? Es una organización que radica en Alemania, que se llama OM, Organización Mundial, así se llama. Y radica en Alemania. Y tiene varios barcos en Europa, en Asia. El de América es ese, que tiene su base en San Diego, California. Y recorre todo el Pacífico hasta Chile, por toda la costa del Pacífico. Se mete 1 año en ese viaje, porque va entrando en todos los puertos de todos los países, de México, de Colombia, de Perú, Ecuador, hasta Chile. Hay lugares que está 1 mes, hay lugares que está 15 días, depende de las posibilidades. Y llevan el evangelio a las prisiones, a las escuelas, contactan con las iglesias locales y a veces anclan en un lugar y permiten que la población suba al barco y ahí los evangelizan en el barco. Y él tiene muchas amistades en esos lugares. Visitamos Panamá, él me cuenta que en el barco él cruzó 2 veces el canal de Panamá para entrar en el Caribe, Claro. 2 veces. A Cuba fue el único país que no pudieron entrar. Fueron a Jamaica, República Dominicana, Haití, a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes, pero a Cuba fue, el gobierno cubano no le dio permiso. Entonces él tuvo 2 años en ese barco y sigue en relación con la gente que conoció allí. Había 300 jóvenes en ese barco. Había 3 condiciones: 1, hablar inglés; 2, ser soltero; y 3, pagarse sus gastos. Él tuvo que buscar iglesias que lo apoyaran, porque tenía que pagar $300 mensuales en el barco. Y ellos trabajaban en el barco. Y tuvo 2 años ahí. 2 años en el barco. Cuando nosotros llegamos aquí en el 2006, él terminó para estar con nosotros. Después de eso se casó, tuvo sus dificultades en el matrimonio, en fin. Yo vivo con él O ahora. sea, tuvo 2 años en el barco ya, pagando 2 años. 300 mensuales, son 200. $6,600. Le costó estar en ese Los barco. hermanos de la iglesia Northside, donde él era miembro, lo apoyaron. Cuando Ok, eso estaba ahí el pastor Moliner, que Qué experiencia para él, ¿no? No. Y ahí conoció gente del mundo entero, porque Sí. había gente del mundo entero. Sí. Por eso tiene amigos en la India, en Japón, en Rusia, en Ucrania. Ahora con la guerra de Ucrania, él estuvo en Ucrania porque me contó que él tenía amigos ucranianos del barco. Él estuvo en Ucrania, mismo. No ahora, sino hace unos años ok. atrás. Cuando empezó la guerra de Ucrania, me dijo, papi, yo estuve en Ucrania.
inclusive hoy, él estaba en el puerto de Miami, porque hay un ucraniano llamado Vasily es el nombre, o sea, el apellido, de padre ucraniano, o de los dos, creo que el padre ucraniano y la madre rusa, pero que emigraron para Perú hace 50 años, y él nació en Perú, y se casó con una peruana, y ahora tienen ahí un ministerio que consiste los sábados, es un ministerio, Cabrera, para ayudar a los marineros que están en el barco durante meses, están locos por llegar a tierra. Cuando llegan a tierra, tienen ahí un localcito muy bien preparado, donde tienen una merienda, donde tienen, hay Biblia y Evangelio en 60 idiomas, porque toda esa gente habla distintos idiomas. Hay un idioma común que es el inglés, la mayoría de ellos hablan un poquito de inglés, porque es el idioma universal. Y los sábados, yo he ido ya 2 o 3 veces, él va allí, ayuda a Vasily, tienen siempre un culto, hay un culto, 15 o 20 minutos, pero el trabajo bien es personal, con esos marineros que vienen allí a descansar, a cambiar pues le dan cafecito, una merienda, se acercan a ellos, hablan con ellos, algunos son cristianos. Hemos encontrado cristianos de la India. En la India hay muchos cristianos. Hemos encontrado cristianos de República Dominicana. Recuerdo que el día que yo fui, había una muchacha allí, una marinera, casi todos trabajan en estos barcos que se llaman los cruceros. La mayoría trabajan en cruceros. Y entonces van allí, todos los sábados hay un programa. Varias iglesias están apoyando. Porque hace falta. Digamos, hay 30 o 40 personas, para que cada uno a alguien se acerque, ¿no? Y por supuesto la mayoría hablan inglés. La predicación siempre es inglés, porque es el idioma que casi todo el mundo entiende, ¿no? Pero es un trabajo muy lindo, muy lindo. En estos días cumplió no sé cuántos años el ministerio. Y Jonathan fue, yo no pude irse, yo estaba fuera de aquí de la ciudad, yo creo. Y me dijo, papi, aquello fue precioso, porque vinieron autoridades del puerto vinieron, ¿sí? Porque llevan tiempo ya. Sí, no, ese es un trabajo de las iglesias, pero el puerto reconoce el valor de ese trabajo, que es un trabajo humanitario, ¿no? Esa gente llega a veces triste, cansado, estar sin ver a la familia por meses, y es un lindo trabajo. Bueno, estamos acá en despídete ahí e invita para mañana para el culto. Mañana nos vemos. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Vamos a ver qué nos quiere decir mañana nuestro Dios a través de la palabra usando el pastor Nilo. Amén. Traje un libro que acabo de publicar de un viaje que hice en noviembre a la Tierra Santa. Mañana lo vamos a entregar a los hermanos. Amén. Se titula Tras la huella de Jesús. Amén. Vamos a dárselo a los hermanos para que lo lean y lo repartan entre las amistades, porque tiene un mensaje de evangelismo. Qué bueno. Así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Nos vamos, nos vemos. Nos vamos y nos vemos.